Inmediato 18 años. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos. Estamos celebrando los 100,000 suscriptores que nos acaba de premiar YouTube. Nos mandó una plaquita. La quiero compartir con todos ustedes. Todos ustedes y nosotros somos parte de esta placa. Si pudiera, les pusiera los 100,000 nombres, pero nos ponen Ecuador inmediato y por los 100,000 suscriptores. Gracias por ello. Esta plaquita es de ustedes. A ver, un abrazo. Un abrazo gigante, inmenso a Omar Novoa, nuestro partner, nuestro gran amigo Omar Novoa. Gracias, Omar. Me dice saludos y felicidades por su placa de 100,000 en YouTube. Producción, me gustaría pedirles, atento gato, mira lo que nos dice Omar Novoa. Me gustaría pedirles que averigüen cómo activar la opción de regalar membresías. Así también es una forma de apoyarles a ustedes y que sus seguidores sean afortunados. Gracias. A ver, la sugerencia, Omar, la tomamos muy en cuenta. Ya sabes que cuando tú lo planteas, para nosotros es muy importante. Y le pido a Esteban, a ver, desde esta semana, igual que a nuestro CEO, a Paul Fernández, que se preocupen del tema. ¿Cómo regalar membresías? Gracias, Omar Novoa. Lo otro, a ver, este espacio, el de las conversaciones, los chats y demás, es un espacio para aportar, no para insultar. El señor Fabián Caiza se ha propasado, ofendiendo no solo a nosotros, sino a un colega tan respetable como tenemos, que es Fabricio Vela. Y usted, señor Caiza, no tiene ningún derecho a ofender. Nada, nunca. Le hemos sacado de Ecuador inmediato y créanme, cuando pedimos que se vayan, no regresan nunca. Ecuador inmediato no está para los insultos de nadie, por Dios. Cuando tenemos un invitado, el invitado se merece todo el respeto de nuestra parte, todo el respeto de nuestra parte, y todos nosotros lo hacemos así. Y bueno, veo que algunos se molestaron porque entrevisté a los socialcristianos. Oigan, uno de los secretos de éxito en mi profesión, ¿saben cuál ha sido? El pluralismo. Yo me siento a conversar con todos, les escucho a todos y expongo el criterio de todos, los cuestiono también. Pero ese es el secreto de Ecuador inmediato, todos, sin excepción. Vamos. Esta semana apenas se dieron los resultados de los 9-2 en la consulta popular. Y el sector del progresismo, desde la Revolución Ciudadana, no se puede acreditar el triunfo de esas dos preguntas del no, porque ellos decidieron no hacer campaña por el no nomás. Se hicieron de lado. Está bien, respeto su posición. Pero me pareció extremadamente ingenuo y hasta ofensivo en un momento determinado creer que como las 9 preguntas eran de relleno, pues pase nomás. Como era un relleno, ya tome, señor Novoa, ahí ya pegue patrón. Qué equivocado está el sector que piense que Novoa perdió o que Novoa fue enfrentado y que se le derrotó cuando se le aprobaron las 9 preguntas. Porque en esas 9 preguntas, la primera y la 11ª, las dos especialmente, le dan un poder inusitado a Fuerzas Armadas, a la policía, al presidente de la República. Y no hay nada peor que el poder militarizado a un autoritario. Y el presidente Novoa ha demostrado ser autoritario en algunos momentos. Esa es mi preocupación. De manera que los que andaban diciendo que esto era un relleno se van a tener que tragar sus palabras, ¿no? Esto no fue ningún relleno. La militarización no es ningún relleno. Entiéndalo, país, por Dios, entiendan. Y por eso he pedido que el doctor Luis Córdoba, un politólogo especializado en estos temas, nos acompañe hoy con el afán de evidenciar la preocupación que tenemos algunos sectores de lo aprobado en la consulta popular este domingo 21 de noviembre, que pone en riesgo de militarización a todo el Ecuador y le da más poder a un autoritario como el presidente Daniel Noboa.
Doctor Córdoba, qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido. Creo que usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, muy buenas noches. También ya estamos entrando al anochecer. A su audiencia, gracias por la invitación y un gusto pues estar en este espacio. Señor, la primera pregunta y la 11ª pregunta. ¿Le otorgan poder de militarización en el Ecuador? Bien, yo empezaría señalando dos conceptos que normalmente suelen perderse de vista. El uno, que es la militarización de la seguridad. En América Latina y en el Ecuador es evidente que hay un proceso de profundización de este fenómeno. ¿Qué quiere decir militarizar la seguridad? Hay una militarización activa cuando las Fuerzas Armadas intervienen, salen a las calles y asumen tareas de control policial. Pero Uh-huh. también hay una militarización pasiva cuando las unidades de élite de la Policía Nacional adquieren, digamos, doctrina, procedimientos y armamento de índole militar. En el Ecuador tenemos ambos procesos, tanto la militarización activa como pasiva. Y el segundo ¿Ya? concepto que me parece fundamental es el militarismo. El militarismo, la forma más sencilla de entender es la preeminencia del poder militar sobre el poder civil. Y esto es clave para analizar en el contexto de democracias frágiles como las nuestras, porque se presume en una democracia que el poder civil debe estar por sobre el poder militar, supervisándolo, controlándolo, manteniéndolo bajo límites legales y constitucionales. Pero lo que estamos observando es que a medida que el Ecuador se ha profundizado esta ola de violencia y criminalidad, vamos viendo cómo se le cede a Fuerzas Armadas mayor espacio de poder y por lo tanto es el poder militar quien adquiere preeminencia en la toma de decisiones, en el diseño de las estrategias y obviamente en el poder económico, en los recursos económicos y financieros que todo ello implica. Yo creo que ese es el primer telón de fondo que hay que mirar cuando queremos ver los resultados de la consulta. Correcto. Ese esquema de militarizar y de militarismo está aplicado desde el gobierno de Guillermo Lazo y se está aprovechando los estados de excepción para incluir a esa presencia militar en las cárceles, en las calles, con la policía, en los eventos, en determinadas circunstancias y operativos. ¿De acuerdo? En, en realidad, Vasos. en realidad yo diría que ahí hay que matizar un poco más aún todavía. En efecto, los decretos de excepción para poder sacar a los militares a las calles a controlar la delincuencia, el primer evento se da en el gobierno de Yamil Maguad. Desde el gobierno de Yamil Maguad podemos nosotros ver precisamente, y valga la coincidencia, cuando Guillermo Lazo era gobernador de la provincia del Guayas de Maguad. Es en aquel entonces cuando por primera vez comienzan a establecerse decretos de excepción y a sacarse a los militares para contener al crimen en la provincia del Guayas, que fue la primera vez. Y de ahí todos los gobiernos, sin excepción, incluyendo el del economista Rafael Correa, usaron estos recursos para militarizar la seguridad. Tanto así que recordemos que en la Asamblea Nacional en el 2015 se estableció ya una enmienda constitucional que es la que, muy similar a la que acaba de aprobarse hoy. Es decir, en la que se le constituye a Fuerzas Armadas como fuerza complementaria de la policía. Eso 3 años más tarde la Corte Constitucional echó abajo porque no se habían seguido los procedimientos y porque era inconstitucional. Y ahora resulta que con el pasar de esta crisis de seguridad en el país, ha servido nuevamente como un caldo de cultivo para que se vuelva a enmendar a la Constitución en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahorita? Con la Constitución enmendada y las Fuerzas Armadas convertidas en fuerza complementaria de la seguridad del país, lo que tenemos es que el alto mando militar no solo va a tener la posibilidad de discutir, decidir sobre la política de defensa, sino fundamentalmente sobre la política interna, de seguridad interna. Y esto sin que existan mecanismos de supervisión y control externos hacia estas instituciones. Entonces, ¿qué problema encontramos ahí? ¿Qué es lo que Correcto. estamos viendo? Lo que estamos observando es que estas dos instituciones tan importantes en cualquier estado, policía y Fuerzas Armadas, tienen enorme infiltración del crimen organizado en sus filas.
Ese es el Pero problema, correcto, exacto, ese es el problema. exacto. Entonces, ¿cómo es que les estamos dando más poder, más prebendas, más facilidades? Les estamos quitando limitaciones sin que les depuremos de esas instituciones, sin que reformemos de esas instituciones. Y entonces ahí el problema se vuelve mucho más complejo porque podríamos estar caminando a escenarios como el de México o a escenarios incluso como el de Centroamérica, donde las Fuerzas Armadas, empoderadas como la última frontera del Estado, terminaron aplacando a ciertas organizaciones criminales, pero también reproduciendo estos circuitos ilícitos. Gracias a Margot Dalomía, que se acaba de afiliar a Ecuador Inmediato Premium, y a Nora Herrera por su aporte a nuestro superchat. Muchas gracias por ello. ¿Sabe qué me preocupa, Luis? Algo sumamente grave. El temor de las Fuerzas Armadas a salir a la calle. El temor de las Fuerzas Armadas a proceder a enfrentar al narcotráfico. Lo que estoy diciendo se contempla dentro de sus instituciones. Y no lo han dicho, pero salen a los operativos de manera muy limitada. La presencia de ellos es pausada a determinado momento en ciertas zonas. Y el cuidado que uno debe tener con Fuerzas Armadas en condición de policía son los excesos y la falta de control que se tiene. El Ecuador, con esto que acaba de aprobar, le estaría protegiendo a las Fuerzas Armadas para esos excesos. Luis Córdoba. Yo creo que efectivamente hay varios elementos en lo que acaba de plantear. La primera tiene que ver con el marco legal con el que pueden, el derecho operacional con que el que Fuerzas Armadas pueden intervenir en tareas policiales. Eso todavía no está claro. Hay mucha opacidad. ¿Qué es lo que han venido demandando? Que se reinstituyan, por ejemplo, jueces especializados de justicia militar, lo cual significaría otra vez volver Oh, no. a la vieja andanza de América Latina. La segunda cosa que usted menciona que me parece clave es entender qué significa, qué implicaciones tiene darle este enorme brecha de toma de decisiones a Fuerzas Armadas. Las implicaciones no son solo de seguridad, y eso es lo que la población suele perder de vista. Fuerzas Armadas no es solo una institución encargada de la defensa nacional de un país, es también un actor económico y político. En el caso de América Latina y del propio Ecuador, no solo han sido árbitros de las elecciones, sino incluso de los procesos en donde no se ha habido irrupción del proceso presidencial, cuando ha habido golpes de Estado, recordémoslo, desde el caso de Bucarán, desde el caso de Yamil Maguá, del caso del propio Gutiérrez. Fuerzas Armadas jugaron un rol central. Pero ¿qué es lo que estamos observando en estos últimos años? Lo que estamos observando es que ahora esta intervención de Fuerzas Armadas como un rol de actor político está siendo absolutamente legitimada por una sociedad atemorizada por el miedo a la inseguridad y a la violencia. Porque bajo el ofrecimiento de que con su presencia se va a resolver el problema de la violencia y la criminalidad, les estamos dejando que ingresen a un terreno peligrosísimo. Y aquí quiero dar dos ejemplos elocuentes de lo que digo. El primer ejemplo, el presidente Daniel Noboa, el 21 de marzo del 2024, mediante decreto ejecutivo 206, acaba de declarar como reservadas todas las adquisiciones, todas Uy, las compras que realicen Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la SNAI, el Servicio Penitenciario. Es decir, bajo la opacidad absoluta, sin que en un total, práctico se pueda total. saber qué compran, cuánto compran, a quién compran, bajo qué condiciones compran, estamos nosotros firmándole un cheque en blanco ahora sí, para que ellos compren sin control. Sin control, ¿por qué? Porque incluso en este decreto ejecutivo dice que cuando la Contraloría haga estas supervisiones, incluso esos informes tendrán carácter de reservado por los próximos 5 años. ¿Qué es lo que está diciéndonos este decreto ejecutivo? ¿Por qué hacen esto? Pues claramente ahí hay dos cosas que decirle al país. La primera, esto empata perfectamente con los acuerdos firmados por el Ministerio de Defensa y el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos el año anterior,
porque en esos acuerdos el Pentágono le está pidiendo al Ecuador que ingrese en lo que el Pentágono denomina el programa de ventas de armas extranjeras, mediante el cual a los gobiernos a los que ellos dicen hacer asistencia en seguridad les condicionan a que les compren sus armamentos, a que les compren y les contraten a sus asesores y que les contraten a su personal para que les dé entrenamiento. Por eso se entiende los acuerdos que nos hicieron firmar y que en la Corte Constitucional ya dio el visto bueno. Entonces, estamos nosotros constituyendo en un verdadero protectorado de Estados Unidos bajo el cuento de que con eso resolvemos la violencia y la criminalidad. Por Dios, cuando eso mismo hicieron en Colombia o en México y no han resuelto el problema. Regresen a ver en el caso de México al cartel de los Zetas. El cartel de los Zetas era parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas mexicanas constituyeron un grupo de élite para confrontar al narcotráfico y ese grupo de élite se pasó a las filas del narcotráfico y constituyeron un cartel, uno de los más crueles que tiene México, integrado por ex miembros de Fuerzas Armadas. Eso uno. Dos, ¿en qué medida lo que acaba de aprobar el Ecuador en la consulta popular garantiza la impunidad de Fuerzas Armadas en sus acciones y operaciones? ¿Por qué les pregunto eso? Por el caso del chico del perrito. Se llama Javier Egas y es un chico que salió a vender un perrito el 19 de marzo, si no me equivoco, en Guayaquil. Y los militares lo confundieron y le dispararon 2 tiros por haber rozado un patrullero. Y después sacaron un comunicado diciendo que habían matado a un terrorista. Javier Vega y Paneque. Grave. Eso no va a ser juzgado, nunca será sancionado, y el Ecuador está siendo observado a nivel mundial porque le dicen, no puedes continuar violando los derechos humanos. Y esta presencia de los militares puede generar esa violación a los derechos humanos y con lo aprobado en la consulta popular, garantizar impunidad. ¿Preocupa Luis Córdoba? Por supuesto, pero a ver, yo diría que la impunidad tiene que ver con varios elementos. Yo por eso siempre reivindico los datos que vamos nosotros generando a través de nuestro programa de investigación, porque nos permite un monitoreo sobre datos reales y absolutamente reveladores. Mire este dato fundamental. El 22 de marzo, el 22 de marzo, hace un poco más de un mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia al Estado ecuatoriano y le condiciona, ordenándole que debe crear un organismo independiente que pueda de manera independiente e imparcial conocer las denuncias de corrupción en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue el motivo de esta denuncia, de esta demanda contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El motivo fue que en el año 2001 un oficial de la Armada, agregado militar, agregado naval en la Embajada de Gran Bretaña, denunció ante sus superiores la corruptela en la adquisición de algunas aeronaves que estaban haciendo en la Marina. ¿Y saben qué hicieron los jefes de aquel entonces? Le mandaron preso. 2 años más tarde volvió a denunciar corrupción de la misma persona. ¿Y qué hizo el propio presidente de la República de aquel entonces, Gustavo Noboa Bejarano? Le dijo que es un chiflado y le mandaron preso. ¿A quién le denunció el oficial Julio Viteri, accionante de esta demanda? ¿Saben a quién? Al almirante Fernando Donoso, el primer ministro de Defensa de Guillermo Lazo. Hoy hay una sentencia que le ordena al Estado ecuatoriano crear un organismo independiente, lo que hemos dicho nosotros desde hace más de 2 años y medio, mecanismos de supervisión externa sobre policía y Fuerzas Armadas, para que los procesos de corrupción, de criminalidad, de abuso de poder puedan ser realmente procesados y no queden en la impunidad, como ha quedado el caso desde el notario Cabrera hasta el reciente de Big Money y el famoso Don Nasa, que fue a visitar a sus socios en México. Ya, Entonces, eso ya. este es un dato central. Entonces, ¿por qué hay impunidad? Porque no hay supervisión sobre lo que se está haciendo. Tanto es así que las propias tasas de homicidios, los datos de homicidios que nos da la policía, los datos de los detenidos por parte de Fuerzas Armadas en sus más de 230.000 operativos desde que comenzó el conflicto armado interno, son datos generados solo por ellos, sin ninguna
contrastación. No hay ninguna autoridad, ningún mecanismo institucional que pueda verificar que cuando ellos nos dicen que hoy han matado a 99 personas, realmente solo haya sido 99 y no a 139. Porque hay un subregistro en el país, por favor. Y no solo un subregistro porque intencionalmente se ocultan datos, sino hay un subregistro porque hay muchos cadáveres, sobre todo datos sean realmente sólidos. ¿Cómo va el país a tomar decisiones? Eso es lo que tenemos que pensar. Y la segunda cosa fundamental frente a lo que usted me planteaba, una de las preguntas que más me preocupa de la consulta que acaba de ser aprobada es esta que plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos y objetos materiales del delito puedan destinarse al uso inmediato de policía y fuerzas armadas? Con esta pregunta, en el futuro cercano, va a ser muy difícil discriminar si el próximo homicida será un agente de seguridad del Estado o un criminal común, porque ambos podrán estar usando la misma munición y las mismas armas. Esto es enormemente grave para un país Claro que es donde grave, el mercado de armas está totalmente descontrolado. pero Entonces algo yo creo que es, peor. Ahí le hablo al abogado, el doctor Luis Córdoba también es abogado, más de politólogo. El problema o la preocupación está en que muchas de esas armas se emplearon para el crimen organizado. Esas armas están sucias. Esas armas están sucias, están implicadas en delitos. ¿Y van a usar esas armas la policía y las Fuerzas Armadas? bueno, la promesa que ellos hacen es que pueden rastrear, hacer una adecuado trazabilidad, ponerles un registro y usar además aquellas que sean realmente necesarias usar. Es decir, justificativos pueden haber muchísimos. ¿Cuál es el grave problema? El día de hace 2 días acaba de hacerse pública la noticia de que en un rastrillo policial, el policía a cargo de cuidar el rastrillo les pedía que le paguen plata a sus colegas para darles armas. Es decir, extorsión dentro de las fuerzas policiales. Si eso hacen con el rastrillo policial, con las armas de dotación policial, imaginémonos qué va a pasar cuando No, tengamos en disposición de policía todo nacional lo que viene todo el ahí. rastrillo de las armas de los criminales, que son fusiles de asalto, que son bazucas, que son de todo tipo. Por favor, es una locura lo que se está probando en este país. Es una locura porque el sentido común de la historia reciente de América Latina nos dice que es imperioso pasar de la guerra contra las drogas a la guerra contra las armas. Hay que desarmar América Latina. América Latina es la región del mundo con más armas por habitante del planeta. Ni Uy, siquiera ay, en ay. Medio Oriente, donde hay unas guerras brutales, hay tantas armas como en América Latina. Y entonces aquí, en vez de restringir el porte y tenencia de armas, en vez de controlar las armas, sobre todo las armas pequeñas, ¿qué es lo que hizo el presidente Lazo? Emitió un decreto ejecutivo para flexibilizar el porte y tenencia. ¿Y qué ha hecho Novoa? Presentarnos una propuesta para que aprobemos en consulta popular, para que ahora licuemos prácticamente las armas del mercado negro y ahora simplemente sean usadas también por las fuerzas del orden. Es decir, ya no importa cuidar que no haya contrabando, lo importante es que esas armas que entran por contrabando sean usadas por los militares y la policía. Qué absurdo, por favor. Yo creo que ahí el país tiene que comenzar a meditar seriamente sobre la deriva en la que estamos. Porque como usted bien dijo, con un presidente con un claro liderazgo autoritario y con un contexto en donde el poder militar adquiere más influencia en la toma de decisiones de muchos otros sectores. Ya vemos que están militarizadas las centrales hidroeléctricas. Si mañana pasa otro problema en algunos otros ministerios, seguramente los militarizará. Y con eso, el poder militar seguirá carcomiendo las frágiles reglas democráticas que nos quedan. Me preocupa el hecho de ocurrido el día de la consulta, el 21 de abril. La presencia de un elemento policial junto con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, cuasi avalando, pues, el otro, el jefe del comando conjunto con el comandante de la policía, votando juntos. Y un tercero, el comandante de una de las fuerzas de tarea, Alexander de Boyer,
anunciando que ellos tenían su sistema propio de contabilidad de la votación que se había dado. ¿Quieren más pruebas de militarización? ¿Quieren? Luis Córdoba. Efectivamente, yo creo que ahí hay varios elementos. Ahí hay un problema central que me parece también hay que decirlo con mayor ecuanimidad. Y el problema central es que me da la impresión que varios mandos, varios miembros del alto mando militar están confundiendo el rol que ellos deberían cumplir, incluso en el contexto que ahora la ley y la constitución les permite. Y esta incomprensión de su rol tiene que ver mucho con la falta de pedagogía democrática en el país. Tiene que ver mucho con el vaciamiento de demócratas en el país. Porque al parecer aquí, frente a un contexto de violencia, ha ganado terreno en la psiquis social la idea de que estamos enfrentando a un enemigo que hay que vencer por la muerte. Y por eso es que el contexto de guerra, de conflicto armado interno, se convierte en un elemento disuasivo para una población atemorizada. Y en ese contexto, los militares están operando como si realmente estuviesen enfrentando a un enemigo que tienen que derrotarle de vida o muerte. Y esto implica, si es necesario, asumir tareas que no están ni constitucional ni legalmente atribuidas a Fuerzas Armadas. Es por eso que el jefe operacional del Comando Conjunto, el general Alexander Leboyer, de manera muy ligera, aseveraba que en estas elecciones tenía las Fuerzas Armadas su propio sistema de contabilidad de votos paralelo. Bárbaro, ¿no? Y de Sí, eso, entonces, y lo peor aún es que él dijo que esta no es la primera vez, que ya varias veces las vienen haciendo. Entonces ya falta poco para que más bien el día de mañana pidámosle a la embajada que nos dé armando el propio sistema de conteo desde la embajada y a don Michael Fitzpatrick para que dictamine el vencedor en las elecciones del Ecuador. Pues, ¿qué falta para eso? Es no, decir, y que los señores militares cuenten los votos. claro, es que hay un contrasentido. Es decir, si ellos dicen que hay una institucionalidad frágil, que hay un país atormentado por la criminalidad y la violencia, ¿cuál es la lógica? La lógica es cómo voy a fortalecer a las organizaciones públicas, pues. ¿Cómo le fortalezco a las instituciones que existen? No cómo termino de pulverizarlas. Porque el momento en que Fuerzas Armadas demuestran que están haciéndole sombra al poder electoral por si acaso hay algún problema, lo que están demostrando en el fondo es que ya no existe un poder electoral sólido si es que alguna vez lo existió. Entonces, ahí hay un contrasentido sobre lo que queremos como país, porque mientras estamos hablando todo el tiempo de que es un narcoestado, de que hay una fragilidad, de que es un estado fallido, como les gusta a muchos voceros mencionar, entonces, estas políticas, estas decisiones de mayor y de máxima militarización, lo que nos están haciendo es socavando aún más la poquísima legitimidad que nos está quedando. Porque el día de mañana resultará que como todo está fallando, entonces Fuerzas Armadas tendrán que ir a dar hasta clases en las universidades y en las escuelas, porque ya ni siquiera eso funcionará. Es una locura. Por eso yo llamo a la sensatez. Y la sensatez tiene que ir por dos vías, me parece, Francisco. La primera, es fundamental retomar el sentido común sobre lo que debe ser una pedagogía democrática ante una crisis de violencia y de seguridad. La política de seguridad es una política como asunto público y tiene que ver fundamentalmente con el modelo económico. No podemos querer que mejoren las condiciones de seguridad si tenemos a más de 100.000 niños, niñas y adolescentes que han abandonado la escuela solo en el último año. Y el presidente Novoa, en vez de contratar a los 4.000 profesores que hacen falta para el sistema fiscal, en vez de mejorar las instalaciones educativas para que esos niños no deserten del sistema educativo fiscal, lo que hace es pagar a los tenedores de deuda externa. Y acaban de acordar un nuevo crédito con el Fondo Monetario por 4.000 millones de dólares, de los cuales solo al propio Fondo Monetario les tenemos que pagar lo que le hemos debido como 2.700 millones. Es decir, es una locura. No No, ya. estamos tomando con sensatez. Y la segunda vía que me parece claro es que es imprescindible que desde la sociedad civil y desde los demás actores políticos se creen mecanismos de monitoreo
supervisión, observatorios sobre la acción policial y militar, porque ellos están actuando, lamentablemente, a la sombra de un poder que tiene un firme propósito autoritario y además un firme objetivo de reelección. Y con esos incentivos perversos es muy fácil que los mismos circuitos de criminalidad que hemos venido cuestionando de los años anteriores se estén reproduciendo con otras dinámicas, pero sin duda con las mismas y nocivas consecuencias. Él es Luis Córdoba, un reconocido politólogo ecuatoriano, y el análisis de la consulta popular. Después de lo que usted ha escuchado, le voy a pedir un favor, especialmente a aquellos que lo hicieron. No me vuelvan a hablar de preguntas de relleno, porque lo que hicieron con esas preguntas de relleno, lo cual es un absurdo, fue militarizar el Ecuador. Y repito, no hay nada peor que una militarización en manos de un presidente autoritario. Es demasiado poder. Luis Córdoba, muchas gracias. Es un honor siempre contar con su presencia. Muchas gracias también por la invitación. Señores y señores, yo vuelvo en un momento más. Tenemos que charlar aquí en Ecuador Inmediato. Estamos ya con los 100,000. Esta es la plaquita. La placa es suya. La placa es de todos. Apóyenos, ayúdenos a continuar, a seguir adelante. Señoras y señores, siempre bienvenidos. Ya regreso. ¿Cómo afiliarse a Ecuador Inmediato Premium? Ingresa desde tu dispositivo a YouTube, busca Ecuador Inmediato.